Con la expansión de servicios de transmisión de video, es útil saber lo que puedes obtener de ellos antes de suscribirte. Por lo tanto, en esta comparación vamos a enfrentar a Apple TV Plus contra el servicio de transmisión de Netflix. Precios. Los precios de los servicios van a variar dependiendo del país en el que te encuentres, así que vamos a tomar números de referencia de Estados Unidos en dólares para hacer una comparación. Netflix utiliza diferentes niveles de precio. El nivel básico por $9.99, el cual puede visualizarse desde una sola pantalla en HD. El estándar por $15.49, que proporciona acceso a una resolución de 1080 píxeles, Full HD, y restringe la visualización, transmisiones simultáneas y descargas a 2 dispositivos. Y tenemos el Premium a $19.99, que ofrece calidad 4K HDR, con 4 pantallas y contenido descargable en 4 dispositivos. Apple optó por una estrategia de precios única, al estilo de Amazon, aunque ha subido el precio desde su lanzamiento. Sin embargo, a $6.99 y con su compatibilidad a 4K HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos, sigue siendo considerablemente más barato que el nivel Premium de Netflix. Pagar una tarifa por contenido en HD o 4K es argumentablemente más conveniente, y aunque Apple TV Plus subió el precio en 2022, sigue siendo bastante grande la diferencia, y en términos de cuál es más asequible, Apple TV Plus es claramente el ganador. Pero, ¿cuál es el servicio que ofrece más valor? Compatibilidad de plataformas. Netflix está disponible en una amplia gama de dispositivos y plataformas de televisión inteligente. Probablemente sería más fácil enumerar las plataformas que no son compatibles. Puedes contar con que Netflix esté disponible en reproductores de Blu-ray, televisores inteligentes, consolas de juegos, navegadores web, dispositivos Android y dispositivos Apple. Sin embargo, no es compatible con el decodificador HuMax Aura. La transmisión de Apple, como era de esperar, está disponible en los propios dispositivos de Apple, desde Apple TV hasta el iPhone y el iPad. También está disponible en consolas PlayStation y Xbox, en televisores inteligentes Samsung, Panasonic, Heinze y Sky, con Android TV y dispositivos con soporte para Android 8.0 y superior, como también Google TV y Chromecast con Google TV. Sin embargo, el soporte para teléfonos inteligentes Android no es tan completo. Con AirPlay 2 también puedes transmitir contenido de video a dispositivos compatibles. Contenidos. Netflix fue la inspiración para muchos servicios de transmisión cuando creó su propia programación original, comenzando con House of Cards y seguido por Master of None y Stranger Things. Al hacerlo, se cultivó una identidad propia. Sus series de televisión son más populares y exitosas que sus películas, con grandes éxitos como Fórmula 1, Drive to Survive, Los Juegos del Calamar, Stranger Things, The Crown, Midnight Mass, BoJack Horseman y The Last Dance. Sin embargo, ha perdido varias series importantes, ya que las de Marvel pasaron a Disney Plus y Star Trek Discovery ahora está en Paramount Plus. Sus películas originales no son tan buenas, y por cada película relativamente buena, hay varios fracasos por detrás. En cuanto al contenido en general, hay más de 5.600 títulos disponibles en el catálogo de Estados Unidos, entre películas y series, pero ese número siempre está cambiando a medida que llega y sale contenido del servicio. Las bibliotecas de Netflix también varían según su ubicación en el mundo y los acuerdos de licencia, por lo que en algunos países vas a encontrar películas y series que si te encuentras en otro país no las tendrás disponibles. El enfoque de Apple ha sido concentrarse en contenido original o adquirir películas y series de televisión originales, y solo invertir en contenido con licencia de vez en cuando, generalmente para programación infantil. A partir de mayo de 2023 tiene un poco menos de 100 series y menos de 40 películas, documentales y especiales. El punto fuerte de Apple TV Plus son principalmente las series de televisión, que se estrenan regularmente, con algunas que tienen estrenos cada mes. En cuanto a las películas, no tienen tanto éxito, con títulos recientes como Ghosted que no tuvieron un buen recibimiento. La biblioteca de Apple no es tan grande como la de Netflix, pero sí cuenta con deportes en vivo si tu interés se centra más en Estados Unidos. Puedes ver la Major League Baseball y la Major League Soccer en el servicio. También siempre hay rumores de que se harán con los derechos de la Premier League. En cuanto a la amplitud de contenido, Netflix gana aquí con su biblioteca inmensamente más grande. Pero hay algo que decir sobre el enfoque más exclusivo de Apple, al menos no pasarás horas tratando de encontrar algo que ver. Características. Ambos servicios han adoptado HDR10 y Dolby Vision, dejando de lado el HDR Plus en otros servicios de transmisión. Ambos servicios también admiten el sonido envolvente Dolby Atmos basado en objetos. Si tu televisor lo admite, deberías poder disfrutar de una mejor experiencia de audio al ver contenido en streaming. El contenido se puede ver en línea o sin conexión, y no hay límite en la cantidad que puedes descargar en Apple TV Plus, al menos en dispositivos Apple.
En cambio, Netflix te permite descargar hasta 100 títulos en un solo dispositivo. Si estás interesado en ver en grupo, Apple tiene su función Share Play, donde puedes compartir la experiencia de ver programas y películas en una llamada de FaceTime. Todos necesitan acceso al contenido, ya sea a través de una suscripción o si ya la han comprado. Netflix no tiene una función similar. Apple TV Plus también tiene contenido adicional y características interactivas ocultas dentro de los centros de cada serie y películas, y no todos son simplemente avances habituales y contenido promocional. Netflix tiene contenido adicional, pero no tanto, y generalmente son muy cortos en términos de duración. En Apple, una suscripción ofrece 6 transmisiones simultáneas. La aplicación de TV se sincroniza en todos los dispositivos, por lo que puedes continuar desde donde lo dejaste. Si bien puedes agregar cuentas individuales en Apple TV para la aplicación, no hay perfiles de suscripción de Apple TV Plus como tales. Si compras un plan de compartir en familia, hace básicamente lo mismo en cuanto a cuentas diferentes y personalización. Se pueden establecer controles parentales para cualquier cuenta que necesite restricciones. Las transmisiones simultáneas en Netflix dependen de sus niveles de precio, pero lo máximo que se puede hacer son 4 en el nivel Premium. No hay plan de compartir en familia. De hecho, parece que Netflix todavía está tratando de controlar lo que considera compartir contraseñas ilegales. Para aquellos que viven en el mismo hogar, se pueden tener hasta 5 perfiles de una sola cuenta de Netflix. ¿Cuál es mejor? Si buscas opciones y una amplia gama de contenido para disfrutar, desde series de televisión hasta películas y programas de reality, Netflix es una opción mucho mejor que Apple TV Plus. Sin embargo, en nuestra opinión, en términos de calidad y consistencia de contenido original, diríamos que Apple es mejor en estos 2 puntos. Ambos necesitan mejorar la calidad de sus producciones cinematográficas, pero al menos Apple puede decir que fue el primer servicio de transmisión en ganar el premio de la Academia a la mejor película. Además, Apple TV Plus es mucho más económico, aunque su compatibilidad con plataformas no es tan amplia como la de Netflix. Si tienes un dispositivo Apple, está bien integrado en el sistema, pero los usuarios de Android son mejor atendidos por Netflix. Ambos son servicios de alta calidad, pero en general Netflix es la plataforma con la gama más amplia de contenido y un alcance más amplio. Sin embargo, para obtener una calidad de imagen y audio similar, tendrás que pagar casi el doble que en una suscripción de Apple TV Plus. ¿Y tú qué opinas sobre estos 2 servicios? ¿Has tenido experiencia con ambos? ¿Cuál crees que es la mejor opción para ti? Te leo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscríbete al canal para ver más contenido similar.